de nuevo, pero decíamos, hace mucho queremos charlar con ella de lo que veníamos viviendo un poco en este contexto, en esta campaña electoral, y ahora ya con los resultados y con este panorama tan complejo que se viene. Y está en línea, Ana, para charlar un ratito. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Alicia, todos los técnicos y demás que te rodean ahí, a la audiencia de la querida FM Universidad, ¿cómo están? Antes que nada, Alicia, sí. Quiero expresar, si es que sirve para algo, mi solidaridad con todos los trabajadores del sistema de medios públicos, TELAM, Canal 7, la red de radios nacionales, que están ya en la mira de la privatización. Y bueno, un abrazo a todos ustedes, y como además las universidades también seguramente van a tener un embate duro, es tiempo de solidaridades. Así que era lo primero que quería decir en tu programa, Alicia. Gracias, Ana. Y recién justamente compartíamos también parte de la producción de Radio Nacional que nutre nuestra programación y nuestras agendas, y que claramente por algo está en la mira del nuevo gobierno, ¿no? Como ya lo estuvo en su momento con Macri y demás, o con Menem también, ¿no? Ana, bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo? Bueno, vos mencionabas que yo antes hacía podcast, también colaboraba con la radio de Mariquita Torres y con las elecciones provinciales. Es un escándalo, pero este año hemos tenido 4 elecciones. Es realmente un abuso, digamos, de los nuevos esquemas que ha adoptado el sistema democrático, que tiene mucho de juego de póker. Y bueno, a partir del resultado de esas elecciones yo me mandé a silencio porque necesitaba reflexionar qué había pasado con esos resultados. Bueno, y lo de este domingo, digamos que no debió sorprenderme, en realidad. No debió sorprenderme, pero sí, de todos modos, consiguió enfermarme, así que el lunes estuve hasta las 5 de la tarde, así como sintiéndome muy enferma, mucho tafirol de 1 gramo, una especie de gripe del sentimiento, y nada, y a partir de ahí empezar a pensar. Gracias a Dios hay mucha información, y hay, como te diré, la posibilidad de hacer ya lecturas de interpretación de lo que pasó, de anticipación de lo que se viene. O sea que para aquel o aquella que quieran en este momento seguir estos procesos difíciles, como dijiste muy bien, y estar informado, bueno, pues es el momento de hacerlo, es el momento de no perder nada de la información que proviene de muy distintos medios, y empezar a pensar por qué la Argentina ha sufrido en estos cuatro etapas de proceso electoral de este año, una especie de terremoto. Y como se sabe, después de los terremotos es necesario ordenar las cosas, sacar los escombros, ver qué sirve, qué no sirve, y reestructurarse. Aspiro a que ese sea el momento que se abre, es decir, un momento de la reestructuración, quizá no tanto de las instituciones, sino del pensamiento sobre las instituciones, del pensamiento que yo espero, por supuesto, de mis colegas, de cualquiera de los claustros de la universidad, ¿no? Es necesario poner a jugar el pensamiento y la razón. Pensaba sí. Te diría que yo estuve compartiendo el día previo al domingo por mis redes un documental que tenía 3 días de lanzado nada más. No sé si lo llegaste a recibir también, si compartí con vos, Alicia, en nuestra red. Que es la película En el Borde, un documental de un joven muy interesante, César González. César González es un joven que andará por los 40 y pico de años, un muchacho que se crió en la Villa Carlos Gardel, que fue preso y tuvo 10 años de prisión por un secuestro extorsivo, y ese tiempo de 10 años allí se educó, se aficionó a distintas cosas, escribió poesía y sobre todo empezó a dedicarse a investigar el tema del cine, ¿no? Y ha producido varios microdocumentales, y que te digo es fantástico, y a mí me vino fantástico para interpretar qué era lo que pasó
el resultado notable de las elecciones de este domingo. Me dio para comprender que en gran medida yo había estado viviendo como una extranjera en mi país. Es decir, que había realidades que se me habían pasado absolutamente desapercibidas, porque aunque yo no soy miembro de la clase media, porque obviamente dependo de una jubilación, no tengo renta, entonces no soy clase media, y esto debería ser claro para todo lo que se pretenden de clase media y viven de un sueldo. No, no son clase media porque no viven de rentas, como no soy yo de clase media. Y a pesar de no ser de clase media, por tener un ingreso regular, en este caso la jubilación, es que había dejado de ver la realidad que vive y el modo de pensar que vive la gente que carece de un ingreso regular, que día a día se tiene que construir su supervivencia y la de su familia de los modos que sean. Y esos modos son impresionantes, son variados y bueno, y estructuran también un modo de pensar que resultó en gran medida en el resultado de las elecciones, es decir, que votó por cierta cosa, ¿no? Una de las cosas que decíamos, Ana, una de las cosas que decíamos es que a veces esa cuestión que se venía planteando, advirtiendo que la propuesta de Milei o de Juntos por el Cambio era la de quita de derechos. Y algunos te decían, pero ¿de qué derechos me hablas? A mí me está costando entender de qué derechos me estás hablando, ¿no? Porque estamos ante una gran población o un sector que vivía muy alejado de esos derechos que tal vez nosotros y nosotras que somos trabajadores también los tenemos más asimilados, digamos, ¿no? Que podemos todavía hacer uso de esos derechos. Bueno, totalmente. El entramado institucional del Estado se fue acortando en su extensión. Eso es lo que no terminamos de comprender. Entonces no es raro que haya un porcentaje importante de votantes que adhirieron a la idea de fuera del Estado. El Estado no nos sirve, o la máxima que era, el Estado nos roba. Es decir, es en el Estado donde se nos quita algo que nos pertenece. Era una lectura, digamos, primaria, pero de un hecho real. Y este es el hecho del achicamiento del tejido estatal para la comprensión, cobertura y resolución de las necesidades de importantes y mayoritarios núcleos sociales que se disponen de distinta manera a lo largo del país. Ese achicamiento institucional, pese a la universalidad de los llamados derechos, hacía que efectivamente mucha gente quedara afuera de esos derechos. Milei de alguna manera ofrecía la posibilidad no tanto de los derechos, sino de dilapidar aquello que de todos modos nos deja afuera. ¿Cuánto hay de realidad en esto? Bueno, ahí está el asunto, Alicia. Ahí es donde yo digo, bueno, ojo, pensemos un poquito. Mira, ayer estuve en una reunión de evaluación de estas cosas y bueno, cuando me dieron la oportunidad de hablar, les dije, miren, había oído con preocupación algunos argumentos. Si a la gente que votó a Milei no es el enemigo, es una víctima, de la misma manera que más tarde o más temprano nosotros seremos víctimas. Es decir, es como una especie de inundación, ¿sí? La primera línea de las víctimas, la que están sobre la costa del río, pero el río va a seguir creciendo y progresivamente van a seguir cayendo nuevas y nuevas víctimas. Entonces, no podemos enojarnos con la que están en la primera línea de las víctimas. Al contrario, más que nunca, esa cuestión, que ya no sé si es eslogan, que el amor vence al odio, por lo menos la compasión, el hermano, aquello que de alguna manera en provincias instrumentamos durante la pandemia. La pandemia se vivió muy distinta en Buenos Aires. Desde Buenos Aires parece que la pandemia incrementó el individualismo. A mí me consta que no. Por lo menos en la provincia de Misiones no fue así. No fue el individualismo lo que primó en pandemia. Lo que primó en pandemia fue la creación de redes impresionantes de protección de pobres para pobres. Sí. De excluidos para excluidos. Y de esta manera se vivió la pandemia. Por eso lamenté mucho cuando al final de la pandemia, otra vez el aparato estatal indiferente
una burocracia acostumbrada, digamos, a sus modos más o menos pautados, regulares de actuación, dejó de proteger, cubrir e incrementar aquello que había sido un elemento positivo de la pandemia. Se quedó con los efectos de los antivacunas en Buenos Aires, es decir, se quedó con aquello que era negativo. Pero en fin, esto es llorar sobre la leche derramada, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, y bueno, de todos modos, cuando les decía a estos compañeros, miren, quienes votaron a Milei no son las víctimas, de todos modos quiero separar el trigo de la paja, Alicia, ¿sí? Porque, por ejemplo, provincia de Misiones, vamos a ver, así como a mí me sorprendió el resultado electoral de esta provincia, que fue la primera elección a la que asistimos este año, me sorprendió, por ejemplo, bueno, no importa, lo que me sorprendiera, no voy a empezar a enumerar esto. Creo que hubo algún manejo, sinceramente lo creo, algún manejo de punteros, de no sé, de quien sea, para apoyar una boleta de voto a Milei, que es un tipo que no se presentó en la provincia y que últimamente tenía como representantes a Ramón y Pedro Puerta, ¿no? Cuyos enojos, comillas, con Rovira creo que debemos darlos por terminado. Esto es una cosa para, disculpen la terminología, para la gilada. Yo creo que aquí hubo alguna clase de acuerdo, alguna clase de desliz. Que esto impactara mayoritariamente en las elecciones, no, yo creo que fue un proceso marginal, pero que existió, y espero que alguien se dedique al análisis de los procesos eleccionarios en Misiones, de estos últimos, para ver el comportamiento justamente de este movimiento de apoyo a un actor social, a un candidato a presidente que nunca estuvo en la provincia, que no conoce la provincia, que no sabe lo que es la provincia. Ana, pero... El segundo elemento que apoyó a Milei es claramente el voto antiperonista que seguía al PRO, que seguía a Cambiemos, que seguía a Patricia Bullrich, y en ambos casos, en estos casos, son votos sin ideología, ¿no? Y finalmente el voto, ese sí legítimo, espontáneo, el del desesperado, el del enojado, el de harto de un Estado que no lo cubre, que también es un voto sin ideología, pero abierto por ahora. ¿Sí? Es una no ideología todavía no construida, pero que está en disponibilidad. Es falso que la población argentina haya votado a la derecha. Esto es falso. Esto es un error, pero evidentemente podría llegar a derechizarse si aquí nos surgen propuestas de los líderes políticos sanos, ¿sí?, que puedan encauzar este movimiento de protesta, de enojo, que necesita ser encauzado, porque librado a la energía negativa que está expresando, puede realmente manifestarse de una manera preocupante, y que de alguna manera Macri lo ha anticipado, ¿no? Creo que fue ayer que da esa entrevista en la que dice que acá los jóvenes, dice así, ¿no? Lo cual también es falso, ¿no? Es verdad que solo los jóvenes votarán a Milei. Bueno, lo dice de esa manera porque es un muchacho, digamos, en sus elocuciones bastante simples. Los jóvenes que votaron a Milei son los jóvenes revolucionarios que van a impedir, ¿qué cosa? Las manifestaciones de quienes, de los trabajadores despedidos, como estos que mencioné al comienzo, ¿sí? Los de la red de medios institucionales del Estado, de los medios públicos, pero inmediatamente después, porque también me enteré de la reunión de ayer, y a vos te lo dijeron también ayer en una entrevista maravillosa que hiciste, antes se declara estado de alerta y movilización, porque ayer se comentaba en este grupo en el que estábamos haciendo la evaluación que ya estaban circulando las listas de despedidos del 50% de las respectivas plantas en las que se pedía a los funcionarios la confección de listas. Es muy terrible. Sí, es terrible. Porque esto viene con despidos, y con despidos más o menos inmediatos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, en ese contexto ves que la masa de descontento va a crecer, se van a encontrar rápidamente chivos expiatorios, y Macri les puso un nombre. Dijo que las juventudes revolucionarias mileístas, lo cual es un exabrupto absurdo,
van a pararnos a nosotros, porque me meto ahí, a nosotros, los orcos. Uh-huh. Fíjate, Alicia, que ya no somos el aluvión zoológico, porque dentro de todo estábamos en la escala de la especie natural. Uh-huh. Ya nosotros no somos los monos, que era una derivación, una aclaración de esto, monos, simios, grotescos, sino que somos, y lo dijo él, orcos, es decir, figuras horribles, mitológicas, ¿no?, contra las que las juventudes revolucionarias mileístas, que aún no existen, pero que podrían llegar a existir, van a actuar para impedir las legítimas protestas de los despedidos. Entonces hagamos la cuenta, porque en este momento de interreño, hasta el 10 de diciembre, ¿qué es lo que ocurrió en este día y medio? Porque el lunes fue feriado, ¿no? Uh-huh. En este día y medio lo que ocurrió es una remarcación de precios. 45 al 50%, es decir, que si aquellos que tenían un empleo mal vivían, les costaba llegar día a día o semana a semana con, digamos, las ingestas básicas, no solamente no las van a poder hacer, sino que viene el despido a cernirse sobre sus cabezas. Totalmente. Lo que estoy diciendo no es tremendismo, Uh-huh. es realmente es lo real. que están diciendo Uh-huh. Milei, Macri y otros representantes que están hablando desde el momento en que ganaron las elecciones. Eso es grave. Uh-huh. Y me preocupa justamente el tema de que se cargue de ideología lo que en este momento no tiene ideología. Porque así como el PRO surgió sin ideología, el PRO es Macri, uh-huh. y Macri no se conoce cuál es la ideología de Macri. A Macri le interesan los negocios. A Milei, por lo que lo hemos escuchado, y en algún momento he tenido la oportunidad de comentarlo, para mí es un muchacho que se crió dentro de una especie de burbuja, trabajándole a Urnequian, muy posiblemente en el movimiento internacional de moneda, es decir, ocupándose de las transacciones en moneda dura a escala internacional, un asesor financiero de Urnequian en la más completa soledad, y que concibe al mundo exclusivamente como un mercado, pero un mercado al estilo del siglo XIX. Sí. Un mercado de la División Internacional del Trabajo, siglo XIX, comienzo del XX, uh-huh. donde no estaban dadas las complejidades que hacen del mercado actualmente. En ese mundo se mueve este joven. Y ahí nos quieren llevar. El debate, cuando este muchacho comenzó a hablar del comercio exterior y que no debían intervenir los estados, sino que debía hacerse individualmente, persona a persona, simplemente fui a dormir. Me fui a dormir porque era una barbaridad lo que estaba haciendo, era diciendo una ignorancia supina respecto de lo que es el comercio exterior, y este tipo va a tener en manos el destino de la nación, con esa ignorancia supina. Ahora, si el mercado es el que ordena la vida económica y el resto de la vida para Milei no es la vida social. Él no entiende nada de la vida social. No es raro entonces que desaparezca la investigación social del marco de aquello que eventualmente pueda o no ser incentivado desde el CONICET, que aparentemente va a seguir, porque el CONICET va a estar dirigido, adivina por quién, por un señor Salomone, cuya especialidad es la clonación. Sí, la clonación de animales, de seres vivos. Ana, la obsesión de Milei es muy clara, y la limitación y sencillez de su pensamiento también. Uh-huh. Entonces, mal va a incorporar como una problemática, la problemática social que hace un ratito te describí. Es decir, precios totalmente desmadrados por un lado, dificultad de llegar a la alimentación básica, y por otro lado, masas muy grandes de gente que no va a tener trabajo, lo cual incrementa el problema actual. Él habla del 40% de pobres, ¿no es cierto? Y no sé qué porcentaje de desempleo o de subempleo, pero ahora lo que va a producir va a ser todavía peor. Y eso es crisis social. Ana, si esa crisis social, ¿cómo se la puede parar? Bueno, está ahí Bullrich dando vueltas, ya sabemos cómo intenta parar la Bullrich. Totalmente. Con toda la fuerza, digamos, del poder legítimo del Estado. Pero también están dando vuelta estas apelaciones
a los supuestos jóvenes revolucionarios mileístas de que habló este Macri, ¿no? Y también, y esto me lo contaban ayer, mirá, es muy tremendo, en Jujuy ya comenzaron, digamos, las listas de persecución, ya no de gente que va a ser despedida, sino de persecución. Entonces, que están recibiendo fotos de Falcón Verdes, fotos de tipos que muestran que sacaron el uniforme que tenían guardado en el placar y lo piensan volver a ponérselo. Es decir, algo que... Vos sabés que coincido con un entrevistado tuyo de ayer que decía, habló de la AAA, vos sabés que es lo que yo pensé, también y lo dije, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo, pero esto también cierra, digamos, el control de la crisis y el descontento social con la eventual producción de este tipo de violencia ilegítima, ¿no? Ana, así que el cuadro realmente es difícil. Ana, estamos cerrando el programa, pero te comprometemos a que me parece que vamos a, por lo menos, hacer el intento de cada tanto volver a charlar y empezar un poco también, o retomar las reflexiones tan necesarias en estos contextos. Así que mil gracias, Por favor, sí, porque es necesario hablar de muchas cosas y dados mis intereses directos, obviamente que la 26160, la ley de emergencia territorial, está en el foco de mis preocupaciones. La persecución al pueblo mapuche ahora va a estar absolutamente legitimada, la persecución a los pueblos del noroeste lo mismo, en Jujuy claramente, así que sí, me gustaría, mientras se pueda, tener un canal donde pueda expresar con tu amigable compañía estas ideas. Gracias, Ana. Un abrazo enorme. Ana María Gorosito Kramer, docente emérita de nuestra universidad, amiga de la casa. Y bueno, lo último que planteaba es una agenda que está en riesgo, la de los pueblos indígenas en nuestro país, de lo que vamos a estar hablando seguramente también en los próximos días. Nahuel, nos quedó fuera lo de la tregua en la Franja de Gaza. Contaron así en un minutito. Hay una tregua ahí que se planteó. Sí, entre Israel y Hamas acordaron una tregua de 4 días y la liberación de 50 rehenes. Mañana vamos a charlar de eso, ¿te parece? Sí, así que mañana pasamos el audio y charlamos. Dale, y nos contás un poquito. Nos vamos de este otro aire, porque en un ratito vienen ustedes también, así que vos te quedás. Sí, venimos nosotros con feedback de 18 a 19 horas. Así que bueno, nosotros cerramos este otro aire. Pedro Sosnábal en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, Nahuel Acebal en la producción. Charlando con ustedes, Alicia Rivas, nos encontramos mañana. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta.